1943. El Reino Unido está al tanto de la introducción del nuevo blindado medio alemán, el Panzer V Panther, que si bien tuvo muchos problemas en sus versiones iniciales, era una máquina letal, así como también sabían de primera mano lo peligrosos que son los Tigres cuando las condiciones les son favorables a su enemigo. Y ante el crecimiento inminente de la Panzerwaffe a través de la llegada de nuevos, mejores y muy bien armados tanques alemanes, es imperante crear una solución que no solamente permita salir del paso, sino dar con un diseño que pueda soportar todo lo que sus principales enemigos estén dispuestos a poner en el campo de batalla, siendo estas las bases que vieron nacer al centurión británico, que a pesar de que llegó demasiado tarde al conflicto, fue tan bien pensado desde el inicio que no solamente contó con una enorme ventaja en el mundo inmediato de la posguerra, sino que gracias a su adaptabilidad y llamativas características se mantuvo vigente durante la totalidad de la Guerra Fría e incluso durante los primeros años del siglo XXI por sus principales operadores, por lo que vale la pena preguntarse ¿cómo fue su desarrollo? ¿En qué conflicto fue probada su valía? ¿Cuáles fueron las claves del éxito de esta máquina? Ahora mismo lo vamos a descubrir y como en cada ocasión los acompaña su anfitrión de Auslanda y sin mayor dilación, ¡comencemos! En octubre de 1943, el ejército solicitó al Departamento de Diseños de Tanques, encabezado por Claude Gibb, un tanque crucero pesado, el cual recibió el nombre de A-41 durante su desarrollo, mismo que debía ser la viva representación de todas las lecciones aprendidas por parte de los británicos durante el combate contra los blindados alemanes en el norte de África, haciendo especial énfasis en la protección y el poder de fuego, además de, por supuesto, hacerle frente a los vehículos alemanes más novedosos. La meta era tener un vehículo con una mordida tan fuerte como la del Panther y que a su vez fuera capaz de resistir los impactos frontales de un Tigre, además de también ser capaz de resistir impactos frontales de los PaK-43, un cañón antitanque de también 88 milímetros que tenía más poder de penetración que el cañón del que hacían gala los Tigres 1. Otro requisito importante era tener un límite de peso de 40 toneladas, aunque luego del desarrollo de los primeros prototipos se decidió que sería mejor aumentar el peso límite a las 47 toneladas, y si bien sería una máquina de grandes proporciones, debería ser lo suficientemente compacta para ser transportado por tren, aunque dentro de su concepción original hay que destacar que se hizo un gran énfasis en el espacio del anillo de la torreta, el cual debía ser igual o superior al del Sherman con tal de poder mejorar su armamento con el paso del tiempo, llegando a sugerir el uso de un monstruoso cañón de 37 libras, que si bien jamás se montó en el A-41, este punto fue el que permitió mantener vigente al tanque durante bastante tiempo. Pero no nos adelantemos. Tomando en cuenta estos requisitos y tras cerca de 2 años de desarrollo, el A-41 recibió el nombre de Centurión y entró en producción en noviembre de 1945 con las siguientes características. Tenía un largo de 9.83 metros contando el cañón, una anchura de 3.38 metros y una altura de 2.94 metros. Si bien el límite de peso se fijó en las 47 toneladas, la versión final tenía un peso de 50 toneladas, todo gracias a tener un grueso blindaje frontal inclinado de 76 milímetros. Sin embargo, el mismo fue aumentando conforme el paso del tiempo, llegando incluso hasta los 120 milímetros, mientras que la torreta tenía una protección de 152 milímetros, siendo más débil en los costados y la parte trasera, donde alcanzaba apenas los 51 milímetros de blindaje. Esta pesada bestia estaba impulsada originalmente por un Rolls-Royce Meteor 4B, capaz de producir 650 caballos de fuerza a las 2550 revoluciones por minuto, que si bien apenas podían impulsar la masa del Centurión a una velocidad máxima de 34 km por hora, este apartado no era del particular interés del ejército británico en un primer momento, aunque con el paso del tiempo se fue mejorando su motor e incluso llegó a sustituirse para aumentar el rendimiento, especialmente cuando se le añadió más blindaje.
Cabe destacar que este vehículo fue el primer tanque británico en no contar de serie con una ametralladora montada en el frontal, teniendo como armamento secundario una ametralladora de 7 mm coaxial, lo que permitió la eliminación del puesto del operador de la ametralladora, reduciendo el número de tripulantes a 4, los cuales eran un artillero, un cargador, un conductor y el comandante de la unidad. Por otro lado, su arma principal fue originalmente el confiable cañón de 17 libras, que también se desempeñó montado en los Sherman Firefly. Sin embargo, apenas 38 unidades fueron producidas usando este armamento, pues rápidamente fue sustituido por el cañón de 20 libras, el cual mejoraba sustancialmente las capacidades del vehículo, aunque sus mejoras no acaban aquí, pues durante los años 50 se desarrolló e instaló en los Centuriones el Royal Ordnance L7 de 105 mm, cuyo principal propósito era hacerle frente a los T-55, blindados que supusieron una seria amenaza en el momento en el que hicieron aparición, siendo el L7 la razón del muy extenso historial de servicio del Centurión, el cual es nuestro siguiente punto a revisar. Si bien no lograron entrar en producción para ver combate en ningún frente de la Segunda Guerra Mundial, los Centuriones se veían como una ventaja por encima de los tanques medios y pesados soviéticos que sí participaron en este conflicto, y que por tanto se tenían en grandes números por parte de la Unión Soviética y de sus aliados, motivando una producción de los Centuriones que fue en aumento conforme el paso de los años, y que más pronto que tarde tendrían la oportunidad de enfrentarse contra el metal soviético durante la Guerra de Corea, teniendo para el momento en el que inició este conflicto más de 700 unidades producidas, comenzando la llegada de las mismas a la península coreana en noviembre de 1950 a través del puerto de Busan. Los primeros 3 escuadrones de Centuriones en aparecer formaban parte del 8º Regimiento Real de Húsares Irlandeses que habían estado estacionados en Hong Kong, los cuales disponían de 64 blindados armados con los cañones de 20 libras, quienes no tardaron mucho en reclamar su primera baja cerca de Seúl, aunque irónicamente lo hicieron en contra de un Cromwell británico que había sido capturado por el ejército norcoreano. Pero cuando llegó el momento de enfrentarse a los numerosos T-34 del Ejército Popular de Corea, los Centuriones mostraron una clara y amplia superioridad, siendo capaces de llegar hasta Pyongyang, aunque por supuesto, los británicos junto con el resto de los aliados de Corea del Sur no tardaron en ser empujados hasta detrás del paralelo 38. Los Centuriones no tuvieron una oportunidad de destacarse verdaderamente hasta que llegó la batalla del río Imjin, sucedida en abril de 1951, donde se demostró la habilidad que tenían estos vehículos para escalar por terreno muy inclinado, siendo bastante útil dada la montañosa orografía de la península coreana. Además de que debido a que contaba con instrumentos precisos para complementar un cañón con una fuerte mordida, logró mantener a raya a los hombres y los blindados del ejército chino. Para finales de 1951, la guerra de Corea se volvió mayormente estática, y gracias a la buena capacidad campo traviesa que tenían los Centuriones, los británicos no tardaron en posicionar sus vehículos en la cima de las colinas, atrincherándolos y camuflándolos para vigilar cualquier movimiento desde lo alto, donde observaban cualquier actividad enemiga, quienes rápidamente eran recibidos por fuego británico. Y si bien en más de una ocasión las fuerzas comunistas trataron de forzar la retirada de los Centuriones a través de fuego de mortero, los mismos probaron ser lo suficientemente resistentes como para soportar este castigo sin presentar bajas. La buena movilidad y sobresaliente poder de fuego del Centurión provocaron que rápidamente se ganara el respeto y admiración de sus aliados, lo cual se deja ver a través de testimonios como el dado por el general John O'Daniel, comandante del primer cuerpo estadounidense, quien mencionó que en los Centuriones, el 8º de húsares pudo evolucionar para un nuevo tipo de guerra. Nos enseñaron que a cualquier lugar al que pueda ir un tanque es un campo de despliegue para los mismos, incluso si es en la cima de las montañas. Tras la finalización de la Guerra de Corea en 1953, el Centurión había finalmente demostrado su valía en combate. Sin embargo, no había sido una participación completamente limpia, teniendo algunas bajas en el conflicto, dejando espacio para la mejora del vehículo, incorporando una ametralladora nueva
y también aumentando su capacidad de combustible tras la introducción del Centurión Mark VII. Además de que vale la pena destacar que su desempeño en Corea fue tan positivo que los estadounidenses compraron en grandes números este aparato para equipar a sus fuerzas desplegadas en Europa, así como para equipar a las fuerzas de la naciente OTAN, aunque además de Estados Unidos, otros destacados compradores fueron Australia, Canadá, India, Sudáfrica, Suecia, Israel y Suiza, estimulando aún más la producción de los Centuriones, creando un total de 4.423 unidades en todas sus variantes, de las cuales apenas 1.200 fueron operadas directamente por el Reino Unido, dejando ver que se convirtió en uno de los favoritos en el extranjero. Durante 1956 se dio la fallida Revolución Húngara, la cual vale la pena destacar porque durante las revueltas en Budapest, un T-54 fue llevado a la embajada británica, siendo estudiado y determinando que el cañón de 20 libras sería incapaz de penetrar su blindaje, lo que aceleró el desarrollo del L7 de 105 mm británico, pensado desde un inicio para sustituir al 84 mm que usaba el Centurión, comenzando la producción de los Centuriones con cañones de 105 mm en 1959, así como también se vendían los cañones por separado a los países que ya contaban con estos blindados para que pudieran actualizar sus unidades. Previo a la Guerra de los 6 días, los israelíes comenzaron a importar Centuriones con cañones de 20 libras, los cuales fueron actualizados con los cañones L7 en cuanto les fue posible, teniendo 300 unidades listas para el combate para 1967, los cuales se convirtieron en la punta de lanza del ejército y que fueron una de las tantas ventajas con las que contaban las fuerzas de Israel durante este conflicto, que si bien costó en un primer momento adaptarlos al combate en el desierto, una vez que se logró, los resultados no tardaron en llegar. Vale la pena resaltar que Egipto, quien fue el primer país en comprar Centuriones, contaba con 30 unidades armadas con cañones de 20 libras, los cuales fueron completamente destruidos y o capturados por Israel durante la Guerra de los 6 días. Con el paso del tiempo, los israelíes se convirtieron en el segundo mayor usuario de los Centuriones, solo por detrás de los británicos, pues este vehículo demostró grandes capacidades, manteniéndose vigente en el combate durante la Guerra del Yom Kippur y también en las intervenciones israelíes en el Líbano. El historial de servicio de los Centuriones no acaba aquí, pues continuó siendo ampliamente utilizado durante la década de los 70s y los 80s, en conflictos como la Guerra de Vietnam o en las varias guerras indo-pakistaníes, con una participación menor en las décadas posteriores, pero que en líneas generales se mantuvieron en reserva hasta inicios del siglo XXI por sus principales operadores, e incluso a día de hoy los Centuriones siguen en servicio activo en Sudáfrica. A lo largo de su muy extensa vida operacional, sin importar si el Centurión era desplegado en las amplias llanuras europeas, el caluroso desierto de Asia Menor o en las frías montañas de la península coreana, demostró tener una adaptabilidad francamente sorprendente, especialmente si tomamos en cuenta que fue desarrollado en un momento donde no existía el concepto de tanque de batalla principal y que por el contrario, originalmente fue pensado como un tanque crucero pesado, pero gracias a ser una base pensada desde el minuto cero para ser actualizada constantemente, permitió extender hasta los límites impensables su vigencia en el campo de batalla. Y como testimonio de esto, se encuentra su extensa lista de naciones en las que fue utilizado. Y esto fue todo por esta ocasión, espero lo hayan disfrutado y si fue así, los invito a seguir viendo más contenido histórico en este mismo canal. Antes de irme, quiero agradecer a mis queridos donadores y miembros que siempre están presentes en cada directo, cuyo aporte económico me permite seguir dedicándome a esto y por supuesto traerles más y mejor contenido. Como en cada ocasión, los acompañó su anfitrión de Auslanda. Y sin nada más que añadir, ya nos veremos en la próxima batalla.